¿Existe acaso un misterio mayor que la muerte? Entre las pocas cosas que sabemos sobre ella es que no hay posibilidad alguna de evitarla y que casi siempre resulta imposible decir cuándo nos ocurrirá. Mucha gente se sirve de esa incertidumbre como de una coartada para postergar el momento de reflexionar sobre ella, de mirarla de frente. Somos como esos niños que se tapan los ojos y piensan que así nadie los verá. ¿Por qué vivimos en esa negación? Este mundo nos mantiene neuróticamente ocupados o entretenidos hasta el momento en que la muerte hace su aparición, desgarrando la delgada cortina detrás de la cual nos escondemos. Nos toca entonces enfrentarnos a ella sin orientación ni herramientas para manejarla. Así es como ocurre habitualmente, pero no es ni ha sido la única manera de hacerlo. En cada cultura ha habido gente que se ha abocado a familiarizarse con la muerte y a prepararse para ella. A partir de una reflexión lúcida y del desarrollo de una serie de prácticas, nos dicen, es posible disminuir el sufrimiento que acompaña a este proceso. Más aún, asumir la ineluctabilidad de la muerte, aseguran los místicos de muchas tradiciones. Pensar en ella cada día ofrece la posibilidad de distanciarnos de nuestros problemas y de vivir nuestra vida con plenitud, disfrutando a cabalidad el momento presente. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Hoy es una gran noche porque vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar con Aura García Junco de un libro que salió recientemente, Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Lo pueden ver, es un libro hermoso. Me gustó mucho la portada, quizás tendremos tiempo de hablarlo. Les voy a presentar a Aura. Bueno, primero te doy la bienvenida, Aura. ¿Cómo estás? Muy bien, con Gracias mucho por gusto de venir. platicar contigo de temas terribles y profundos. Terribles y profundos. Ahora, eres tú una escritora de ensayo, ficción y guión de cine y televisión. Eres prolífica. A tus 35 años recién cumpliditos ya estás en tu tercer novela, sin hablar de otros libros de ensayos. Este libro se relaciona a tu padre, a su vida, bueno, a la vida que tuviste también con él y a su fallecimiento. Es aún reciente, me parece que su fallecimiento fue en 2019. Y entonces lo primero, me imagino que el dolor pues siempre va a estar ahí, entonces pues siento mucho la pérdida. Gracias. Ahorita. Y justo quería preguntar, ¿qué tan difícil ha sido hablar de un libro así, ¿no? Entrevista tras entrevista, como de un objeto, con cualidades literarias, con estrategias narrativas, cuando retrata un hecho tan desgarrador como la muerte de un padre? ¿Qué tan difícil es objetualizarlo de esta manera? Uy, pues es una gran pregunta porque creo que no tiene una respuesta única, ¿no? Depende de la entrevista, del día, de qué tanto dormí esa noche, en fin, como que, como bien dices, es una especie de experimento cada vez porque a veces simplemente hay algo que alguien te dice que toca una fibra muy sensible, siempre va a haber cosas ahí que no están del todo remendadas y que creo que no tienen por qué estarlas. Pero también el proceso de escritura del libro mismo fue pues, muy sanador en muchos sentidos y me ayudó a asentar cosas y por lo tanto las entrevistas, las presentaciones, si bien están siempre llenos de una emocionalidad muy fuerte, ya no son un desborde absoluto ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, eso fue gracias a que el libro existe. Claro. Este libro, digamos que pienso que dialoga con otros libros escritos tras la muerte del padre. Yo, remontándome a los años, ahora sí que a mis años mozos en la Facultad de Literatura, de la Facultad de Filosofía y Letras, recuerdo las coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique como una de las primeras piezas de la literatura española, ¿no? O sea, como que este tipo de eventos disparan un proceso también, disparan un proceso de escritura. ¿Estuviste consultando otros libros que tratan de la muerte del padre? ¿Cómo dialogaste con ellos? Qué bueno que mencionas a Manrique porque ese fue uno de los textos que más presentes tenía y que no... ¿Y no mencionas? No lo menciono nunca, en ningún momento, pero creo que al ser un libro que además me regaló mi papá cuando estaba vivo, en una edición muy chiquita, así cuadrada, muy bonita, creo que cuando él murió leí mucho las coplas, no a la hora de la escritura de este libro, pero creo que sí fue una de las
por decirlo de una manera un poco burda, inspiraciones detrás de la idea de escribir sobre la muerte, porque él las escribe con su padre recién fallecido, casi que con el cadáver todavía tibio, ¿no? Es muy fuerte. Pero todo el libro tiene un sustrato literario muy grande porque es un libro que dialoga con la muerte a través de la vida y de los libros. Y los libros son el hilo conductor, entonces leí muchos libros que hablaban de duelos, también leí muchos libros que hablaban de relaciones de padres e hijas. Leí muchísimo para escribirlo porque el punto de este libro creo que era encontrar en la literatura lo que yo quería escribir, ¿no? Era un proceso un poco o muy simbiótico el que estaba tratando de convocar en este acto de adivinatorio y de ouija literaria. Por supuesto. ¿Y cuál es, digo, para dar una idea a quienes nos escuchan y no han leído el libro, aunque quién sabe si leerlo daría las claves de todos los libros que te acompañaron, por ejemplo, Relación padre-hija, vi pocos mencionados, no sé si nos puedas mencionar más, pero ¿qué libros fueron entonces estos faros o estas referencias en tu escritura? Fíjate que cuando empecé a escribir, lo primero que intenté fue encontrar libros de padres, escritores e hijas, y encontré muy pocos. El que encontré es el más trágico, que es el que sí menciono, que es el de Pilar Donoso, Correr el tupido velo, que es un libro que menciono unas cuantas veces porque para mí fue muy impactante leerlo. Pero ese es uno de los libros faro en el espectro de lo que no sale tan bien en la vida, ¿no? Porque hay una historia muy turbulenta alrededor del libro. Quizás contarla tantito para... En 2 tweets, pues ella, hija de José Donoso, escribe una biografía que su padre le encarga en vida y que ella se compromete a escribir. Y cuando la escribe, muy poco tiempo después se suicida. Pero bueno, más allá de más allá de ese acto que es tan escandaloso, tan horrible, la biografía misma de esta relación es muy dura porque José Donoso era un tipo, si me lo preguntas a mí, despreciable. O sea, que no le molestaba disimular lo despreciable que era. Entonces, ella tiene acceso a diarios y es muy duro lo que relata, ¿no? Y los diarios que plasma de su padre, en los que él habla muy despectivamente de ella y de su madre, en fin, es muy duro. Pero bueno, más allá de estos libros que son los más escandalosos, otro gran faro, sin duda, fue La invención de la soledad, de Paul Auster, porque era un libro que además yo compartía con mi padre, ¿no? Entonces había una relación con el libro. Y los demás libros, que fueron muy centrales, muchos no tenían que ver con duelo, ¿no? Y son los que constituyen los capítulos de este libro, que más bien me remitían a facetas de la vida, porque es lo que te decía, no era solo hablar del proceso del duelo, que sí era el hilo conductor, porque era lo que yo estaba viviendo, sino hablar más bien de nuestra relación y de su vida y de mi vida por separado. Digamos que el disparador de escritura para este libro es el duelo, pero también la herencia de una biblioteca, ¿no? Te presentas como una investigadora. Y por cierto, no es una investigadora de la muerte. De hecho, nunca nos enteramos de las causas de la muerte de tu padre. Tenemos sospechas que tienen que ver con la manera que tenía de fumar, pero no estamos seguros. De repente hay una insinuación de que quizás fue un suicidio, pero es solo una insinuación. Es decir, la investigación, a contrapelo de la investigación policial, no es qué causó la muerte, sino es una investigación de la vida de tu padre a partir de los libros que dejó. Yo diría incluso que buscas dentro de la vida, a través de estos libros, un momento de quiebre, ¿no? El momento en que tu padre ya no pudo ser escritor, ¿no? El momento en el que optó por ser, lo pones por ahí, un gran perdedor. Pero juguemos el juego y digamos que hay una investigadora que eres tú, huellas del crimen o huellas de esa vida, que es esta biblioteca, ¿no? Un medio de investigación, que es la lectura y la escritura, y un investigado, que es tu padre. ¿Encontraste lo que buscabas como investigadora? Sí, bueno, primero lo de un gran perdedor tengo que matizarlo porque así suelto suena terrible. Sí, es una teoría que tiene una de las personas más cercanas a mi papá, que era Alfonso, uno de sus alumnos, que es además mi fuente principal para muchas cosas de la carrera excéntrica y literaria de mi papá, porque él fue un excéntrico y publicó por circuitos por fuera del mainstream, como él lo llamaba. Y esta teoría tiene que ver con la persona que lucha por las causas justas, pero que empieza a casarse con la idea de que tiene que perder porque en esta manera de perder hay una victoria, porque estás yendo a contrapelo del status quo y por lo tanto nunca te van a dejar ganar los del mainstream, pero tú estás dando la pelea justa y por eso eres el gran perdedor, es Espartaco. Claro. Es la figura de Espartaco tal cual, ¿no?
la gran rebelión de esclavos, que no llegó a nada, pero en ese mismo acto de la rebelión hay una victoria a pesar de que hay una derrota. Claro. O sea, es paradójico, pero tiene un sentido que tiene, además está muy ligado a la historia de las izquierdas en este país y la izquierda en general, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso y de la investigación, para mí sí era muy importante entender cuándo la vida de mi papá había cambiado radicalmente, porque yo vi esa manera de cambiar sus hábitos, de cambiar su acercamiento a la literatura, su acercamiento al mundo literario. Para mí fue muy clara ese momento de quiebre. No estaba segura de cuál era el momento en particular, pero sí que había una serie de etapas que valía la pena investigar. A mí no me interesaba tanto la muerte, porque pues la muerte finalmente es y ya, ¿no? O sea, no se puede hacer nada ni con las causas ni con nada, porque además él nunca quiso compartirnos de que estaba enfermo. Yo le preguntaba y él nunca me decía. Entonces eso era como algo que obviamente me interesaba, pero me interesaba mucho más entender por qué nuestra relación se había vuelto tan distante, y yo sospechaba que esa distancia tenía que ver con la manera en la que él también se desprendió de otras cosas en la vida, ¿no? No solamente se desprendió de nuestra química, digamos, que fue una cosa mutua. Yo también me desprendí de ese espacio que era nuestra convivencia, pero también creí que tenía que ver con esta misma historia de la lucha por las causas justas que no tienen futuro. Y luego me encontré con otras cosas, ¿no? ¿Cómo llegar ahí? ¿En qué punto llegar ahí? Entonces tuve que revisitar un poco su infancia, la muerte de su propio padre, que ocurrió cuando él era muy chico. En fin, tuve que llegar a lugares que yo no sabía que tenía que llegar hasta que empecé a escribir y a buscar. Y la verdad es que sí, fue una investigación que me dio mucho, me dio muchas respuestas, me dio también respuestas que no eran tan extravagantes como yo esperaba. Creo que muchas veces tenemos un imaginario acerca de que los secretos son esa cosa gigante, flamboyante, que resuena con bombo y platillo. Y muchas veces las respuestas son mucho más cotidianas y sencillas de lo que parecerían. Y yo me encontré muchas de estas respuestas sencillas. Y me gustó la idea de configurarlo todo con un arco más o menos de novela. O sea, este libro yo no sé si es una novela, no sé qué es. Pero sí que me gustaba que la idea de la investigación se notara como estos pequeños hallazgos que llevan a un hallazgo total hacia el final del libro. Claro. Es interesante que menciones como esta búsqueda también, por ejemplo, de la influencia de la muerte de su propio padre a la hora que tú escribes sobre la muerte de tu padre, porque me remite también al hecho de que tú estás partiendo de una biblioteca que también está formada por libros que descubres que también vienen de bibliotecas, ¿no? Como de heredadas de más arriba en la familia, ¿no? Entonces hay una especie de filiación que no termina ni no va a acabar en ti, no acaba o sea, que permea a través de las generaciones y que te hace hacer una reflexión muy importante sobre lo que es la biblioteca personal. Y lo saco a colación así como de pum, porque vamos a hacer un corte para regresar justo a hablar de qué es una biblioteca personal, ¿no? ¿Qué conclusiones sacas de ahí? Que me parece muy, muy interesante. Entonces ya saben, volvemos después del corte con Aura para hablar de este tema. Estamos con Aura García Junco hablando de su libro Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Me parece que ha sido fulminada después de andar escribiendo sobre este tema. Mira, todavía no, pero siempre hay tiempo para que eso suceda. Para que eso suceda. No lo descartamos. No lo descarto, no duermo en las noches, a veces pensando si me va a caer un rayo, pero hasta el momento todo va aparentemente bien. A ver, hablemos del crimen, de la biblioteca, ¿no? De las huellas. A ver, tú recibes una cantidad de libros, de hecho tienes que deshacerte de algunos, porque tu padre era un acumulador, un gran acumulador de libros, como somos muchos de los que nos dedicamos a los libros. Aparte era espero que tengamos tiempo de abordarlo, alguien que regalaba libros, alguien que formaba gente, formaba gente, e incluso su propia hija es una gran escritora, ¿no? Creo que tiene relación. Pero antes de ello, lo que anunciamos. ¿Qué dices en algún momento de tu libro? Una biblioteca personal y muerte están unidas para mí. ¿A qué te refieres? Creo que hablas del momento en que una biblioteca termina de formarse. Sí.
Pues fue uno de los temas que jamás había pensado en la vida ni me parecían interesantes siquiera hasta que recibí libros, ¿no? Él murió, no tenía propiedades, entonces tuvimos que desalojar su casa rapidísimo. Como dices, tuvimos que vender la vasta mayoría de los libros. Realmente fue muy devastador eso porque pues yo tenía que llevármelos y tampoco tenía un departamento propio ni tenía una mansión donde meterlos, entonces... La vida moderna es un poco así. Sí, sí. Y pues eso lo primero que hizo fue remitirme a la materialidad de los libros, ¿no? O sea, ¿qué significa tener una biblioteca personal en una época de desposesiones cuando no eres una heredera de un castillo o algo así, como es el caso de la vasta mayoría de las personas? Y me puso también a pensar qué significan los libros en la vida de las personas y cuándo se acaba de constituir o cuándo denominamos a nuestros libros una biblioteca personal. La verdad es que la respuesta pues es muy difícil de llegar a ella, pero ahí también cuento una anécdota de cuando yo estudiaba letras clásicas murió alguien y su biblioteca se volvió su biblioteca personal porque la donaron a la de la facultad. Y entonces me empecé a dar cuenta de que hay algo muy curioso con los libros, que es que no los llamamos así, no llamamos libros sueltos y de repente cuando alguien muere, que es lo que decías, termina la acumulación y por lo tanto se cierra una especie de ciclo, ¿no? Es que es cierto, hay quien dice que la biblioteca, no recuerdo, quizás tú recuerdas quién lo decía, que la biblioteca siempre es un proyecto, la biblioteca que uno tiene en su casa siempre es un proyecto de lo que quieres leer, ¿no? De lo que ya leíste, o sea, es algo en construcción. Sí. Que termina de construirse el día que ya no estás ahí, sí, se cierra. Y Calazo habla mucho, por ejemplo, no sé si Calazo mismo es el que dice eso, de que la mayoría de los libros que tenemos que tener ahí son libros no leídos, ¿no? Que es sumamente importante tener libros no leídos para que mediante una especie de serendipia llegues al libro que tienes que leer en algún punto y que ya esté ahí en tu casa, no vaya a ser que te agarre en curva la necesidad de leer ese libro en particular. Y bueno, creo que a esa serendipia también apelé para la escritura de este libro, porque como sí creo que los libros, más allá de que pues, pueden despertar algunos prejuicios sumamente clasistas acerca de una especie de jerarquía entre quien lee y quien no lee, sí tienen como objetos algo muy peculiar, ¿no? O sea, tienen algo que no los hace simplemente unos objetos, sino que están en el limbo entre tener un alma y ser un objeto simple y sencillamente. Y una biblioteca pues es ese lugar que conjunta todos estos objetos que tienen alma y como decías, también son algo que cruza generaciones, son objetos que son muy resilientes, aguantan muchísimo tiempo, si los cuidas bien, como no es mi caso y como no es el caso de la mayor parte de la gente, pueden durar cientos de años, ¿no? Y la biblioteca de mi papá estaba compuesta no solo por sus libros, sino por los libros que heredó de su padre y que heredó de su abuelo. Quién sabe cómo y bajo qué proceso, había fragmentos de una biblioteca muy antigua ahí, y fragmentos quiero decir muy pocos libros, ¿no? No era así el libro de la clasificación exquisita de biblioteca, sino una serie de libros ahí abandonados que él decidió seguramente en otras purgas como la que yo tuve que hacer, preservar, a pesar de ser libros que muchos de ellos estaban escritos en alemán, que le servían para absolutamente nada, porque él no sabía alemán, que me sirven a mí ahora para absolutamente nada porque no sé alemán, pero ahí los conservo, lo cual solo prueba que sí hay algo de alma y algo de magia en esos objetos, porque... Claro, porque ahora la parte de la biblioteca de papá es parte de tu biblioteca y cuando tú no estés aquí, que espero que sea dentro de muchísimo tiempo, ¿has pensado también que vas a dejar una biblioteca a través de la personal, a través de la cual te van a leer? Sí, o bueno... pueden saber muchas cosas de ti. Exacto, nunca lo hubiera pensado hasta ahora. Y además, pues yo soy de las que sí creen que subrayar libros es una pasión y una necesidad, entonces todos mis libros están no subrayados, lo que le sigue, ¿no? Y eso fue muy, como decías hace un rato, eso me volvió una especie de investigadora también a mí, porque cuando heredé estos libros, que además tuve que transportar muy rápidamente, los tenía aparte en mi sala, yo llevaba un año de la muerte de mi papá y no había tocado los libros, los tenía ahí, lo cual también me hablaba mucho del simbolismo que tenían para mí, ¿no? O sea, de todo ese duelo que no estaba haciendo, porque pues, si no, ¿por qué no leer esos libros? Si eran solo libros y además había títulos muy apetecibles ahí, ¿no? Claro. Y cuando finalmente me atreví a sacar algunos del librero fue cuando empecé la escritura de este libro, que era también una manera de documentar el acercamiento a una biblioteca que era una especie de vestigio y lo que yo digo es una tumba, la tumba de mi papá, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con qué marcas dejas en los libros, qué dice la colección de libros que tienes de ti. Muchos escritores y escritoras hablan de que dice muchísimo de una persona que escribe los libros que tiene, ¿no?
Yo creo que dice de quien sea algo, porque pues tiene una curaduría muy particular detrás, también tiene algo de azar y demás. Y en los libros de mi papá había notas, había libros que muy claramente se habían quedado a medio leer. Entonces hice una especie de trabajo de detective que fue a la par con el trabajo de detective real, ¿no? Que era hablar con personas, conocer historias que yo no tenía ni la menor idea de que existían, buenas y malas, hay de todo. Y especialmente hice un trabajo muy grande de introspección y de memoria, ¿no? Para entender estos quiebres que a la vez intentaba rebotar siempre en los libros, pero muchas veces era simplemente una historia que se salía y sobresalía por encima de mis primeras intuiciones librescas. Claro, al final, ¿crees que hablas más de tu padre o de ti? Pues es que yo creo que la gran conclusión a la que llegué en el libro, y los últimos capítulos tratan mucho de eso, es que no hay manera de hablar separadamente de ninguno, ¿no? Porque pues, yo solo tengo mi propia experiencia con él y solo tengo un par de ojos y una conciencia para mirar. Sí intenté hablar con más personas para que fuera una conciencia informada, digamos, pero más allá de que sí considero que escribir de alguien a quien amas es una responsabilidad y hay que honrarla en la medida de lo posible, todo el libro está totalmente sesgado por mis propias percepciones, por los temas que me interesaba tratar a mí, por supuesto por los temas que atañían a nuestra relación. Claro. O sea, yo podría haber hablado de 10 millones de cosas más, porque pues al final una vida de 60 años implica una cantidad ingente de cosas, pero a mí me interesaba sanar, o no sé si sanar, pero explorar nuestra relación y explorar nuestros quiebres, y para eso pues tenía que construir y tenía que inventar un doble, ¿no? Que es lo que hace siempre la literatura. Yo también me constituí como un personaje y como una doble en este libro, entonces construí un personaje de él, pero también construí un personaje de mí, entonces creo que hay un grado muy grande de invención en ambas partes. Claro. De hecho, escoges un método, o sea, de hecho hablas del Ulipo, de este taller de literatura potencial en el que la gente se ponía ciertas restricciones para crear textos, ¿no? Restricciones matemáticas, restricciones materiales. Y entonces tú, bueno, para empezar, agarras cada capítulo, tiene que ver con algún libro o con una pequeña colección de libros, como la colección de libros alemanes, pero también escoges un periodo de 9 meses. Es simbólico. Sí. ¿Lo escoges como para dar a luz a algo? Sí, ¿Tiene que ver con eso? Pues más bien, yo lo estaba pensando, bueno, me encanta que menciones la Ulipo porque es una de mis cosas favoritas, ese proyecto literario enloquecido en el que han pasado tantos escritores, especialmente hay unas cuantas escritoras y científicos y demás. Y pues yo tenía esta idea de hacer cada capítulo un libro para que la intuición de la elección del libro guiara las otras intuiciones, y al final se fueron retroalimentando estas dos cosas. Y la elección de los 9 meses tienen que ver con varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que yo quería que no me forevereara, básicamente, ¿no? O sea, me di cuenta de que este libro tenía muchos peligros emocionales, y uno de ellos era pasarme años escribiéndolo y nunca terminarlo o empezar a postergarlo. Y sí me interesaba que fuera un libro que tuviera pues la potencia de un momento, la potencia para bien, para mal, pero las emociones de un momento. Entonces me planteé una escritura breve. Me ayudó que saqué una beca en el FONCA, entonces tenía que entregarlo en un periodo de tiempo de 1 año, y dije voy a usar 10 meses de este año para la escritura. El libro está escrito principalmente en 10 meses, obviamente con sus hechuras posteriores y reescrituras y demás, pero ahí está el grueso de la escritura. Y me interesó que fueran 9 meses, un poco emulando más que un nacimiento, que ahora que lo dices me gusta también la idea, un novenario tal cual, ¿no? El último capítulo se llama Novenario por eso, porque como no hubo una serie de rituales católicos alrededor de la muerte de mi papá, o sea, hubo un simple velorio y luego una cremación a la que yo no fui, ni fue mi hermano, me pareció que lo que hacía falta era hacer un ritual, y el ritual era la escritura, ¿no? Entonces todo este libro para mí es un ritual y tiene que ver con este paso de los meses, este ritmo, esta especie de estar en compañía, a pesar de que la escritura tiene algo muy solitario, también tiene mucho de compañía, y especialmente cuando es una escritura que implica hablar con mucha gente, socializarla todo el tiempo. Y pues por eso terminó siendo un novenario, porque pues era tal cual mi ritual del cierre de un duelo. Qué bello esto de la escritura como ritual. Última cosita antes del final del programa.
Me parece que hay un momento particular en el libro donde hay como una conversación que quizás no tuviste completa con tu padre, un momento como de saldar una cuenta que tiene que ver con el machismo de la generación anterior. Ujú. ¿Crees que toda mujer tendría que saldar esta cuenta? O sea, es un momento después de la muerte, o sea, quizás no habría entendimiento entre dos vivos de una generación tan distinta, solo se puede saldar después de la muerte una cuenta con el machismo del padre, que es de una generación, no es forzosamente del padre. Wow, es muy fuerte la pregunta porque también es uno de los ejes que atraviesan todo el libro, ¿no? Sí, como dices, hay un capítulo en especial en el que se habla mucho del Me Too y demás, porque pues, mi papá murió en el año del Me Too y fue muy duro para él presenciar el Me Too y muchas de sus consecuencias. Pero toda nuestra relación estuvo marcada por esas distancias, ¿no? Y yo creo, a mí me encantaría pensar que son cosas que se pueden empezar a saldar en vida, ¿no? A mí no me dio tiempo, en gran medida, aunque sí hubo hacia el final de toda esta carrera vital, pues un momento en el que yo siento que él empezó a entender cosas que nunca había atisbado. Y bueno, yo soy una optimista creedora de la capacidad de cambiar de las personas. No toda la gente quiere cambiar, que es diferente, pero a mí me gusta pensar que siempre hay un espacio para flexibilizarse. Obviamente hay incluso una cosa hasta biológica de cuando vas envejeciendo, que es que tus neuronas se vuelven menos flexibles o algo así, que seguramente alguien que sepa bien del tema podrá explicar mejor que yo, que sí afecta la posibilidad de cambiar, pero yo creo que siempre hay un espacio en vida. Y como sea, aunque no haya ese espacio, creo que sí es importante hacer una reconciliación empática con la gente a la que amamos, porque para mí al menos, y yo sé que esto no es una idea que comparte todo el mundo, es una carga muy grande estar pensándote como la enemiga de alguien a quien amas, ¿no? Claro. Y no es que yo me pensara una enemiga de mi padre, pero sí que llegamos a la enemistad en muchos momentos por temas que tenían que ver con machismo y con un cambio generacional que a él, a pesar de que tenía el corazón en el lugar correcto, le estaba costando mucho trabajo asimilar, entender y abrirse a ello, ¿no? Y este libro también es esa invitación a una reconciliación. Pues muchas felicidades, mucho éxito con Muchas este libro gracias. y muchas gracias por venir a compartir esto y por compartir también tus letras sobre temas tan delicados, tan íntimos que nos tocan. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana en el programa de la Revista de la Universidad. Lean a Aura García Junco.